plena ola de calor de 2022, yo creo que procede del todo hablar de otras olas de calor que han pasado por Guadalajara a lo largo de la historia. Cierto es que llevamos 200 años quemando carbón y combustibles fósiles y eso ha recalentado la biosfera, la atmósfera en general y está propiciando pues cambios climáticos. Pero eso no significa que sean exclusivos los cambios climáticos de 200 años a esta parte. Ha habido muchos y han dejado sus registros, por cierto, en el Archivo Provincial de Guadalajara, como en tantos otros. Pero como nosotros somos guadalajareños y esto es un programa para Guadalajara, pues nos vamos a acercar a lo que tenemos más próximo, al Archivo Provincial, para hablar con el director de esta institución, con Rafael Lucas, precisamente sobre otras olas de calor y los registros que han dejado allí en la institución que dirige. Muy buenos días, Rafa, ¿qué tal? Bueno, yo Buenos días, José Luis. Pues efectivamente, como comentábamos antes fuera de antena, pues efectivamente las olas de calor es algo que ya ha dejado huella documentada, pues podríamos decir, en los últimos casi 500 años. Es verdad que no hay registros de temperatura ni de registros anteriores a mediados del siglo XX, generalmente en casi ninguna ciudad, no solo de España, sino de Europa, pero es cierto que en los documentos, sobre todo en la documentación, cuando se habla de sequías históricas o de grandes plagas, etcétera, ya tenemos documentadas situaciones de este tipo desde el siglo XVI y XVII, como hechos notables, fíjate, y se viven como hechos notables. Pero bueno, yo hoy voy a hablar aquí sobre todo de documentación que tenemos del siglo, de principios, finales del XIX y sobre todo principios del siglo XX, y bueno, y al hilo sobre todo también de no solo la documentación del archivo, sino de otro repositorio que he utilizado, que utilizo mucho y que me gusta mucho que la gente lo conozca, que es el de la prensa histórica española, de la biblioteca virtual, que está en internet, que es gratuita y que se puede uno descargar todo lo que uno quiera y leer, porque es una especie de noticiario de avisos. Es un lujo esa biblioteca histórica digitalizada que completamente libre acceso y en el cual uno se encuentra unas sorpresas tremendas. Hace uno una búsqueda temática por el nombre de su pueblo o por el nombre de su provincia o un nombre propio y te encuentras cosas sorprendentes que pasaban por aquí hace, bueno, pues desde aquí registro que viene a ser aproximadamente unos 200 años. Bueno, vamos a lo que nos importa hoy. Pues mira, precisamente, fíjate, este año ya hemos empezado con las olas de calor, con la ola de calor, la primera que tuvimos así fuerte, incluso creo que fue en mayo, ¿no, José Luis? Sí, aproximadamente. Efectivamente, a finales de mayo. Pues esto es recurrente ya, es decir, que como tú muy bien decías, o sea, 200 años quemando carbón, todos los fósiles, es decir, hemos estropeado nuestro planeta y lo hemos hecho nosotros. Y es incontestable, incuestionable que existe un cambio climático, pero que lo hemos... que lo hemos generado nosotros, la propia humanidad. Entonces, fíjate, sabéis que en Guadalajara existían diversas cabeceras y periódicos, y hay uno que en su momento se llamó La Región y que ya, fijaos, en mayo de 1903 La Región decía, fijaos, como una notita ahí muy corta, pero fijaos lo que decía, desde hace días se siente un calor sofocante impropio de la estación en esta ciudad, hablando de Guadalajara. Dice, el barómetro se mantiene firme en la subida y no hay esperanza de lluvia. Hablamos ya de sequía. Los campos se resienten ya por la sequía y como los vientos fríos de los primeros días de abril hicieron mucho daño, se teme que la cosecha, especialmente de trigo, sea muy mermada en toda la campiña. Fijaos, José, que la historia se repite. Una noticia de mayo habla de un abril frío, o sea, fíjate qué curioso, es que es la recurrencia. Y de repente el achicharramiento que ya viene en mayo. Y cuando se habla ya de calor sofocante y de ola de calor, de ola de calor. Es una fotocopia de lo que ha ocurrido este año. Al fin y al cabo. Efectivamente, Bueno, es una fotocopia. Exacto es. Y estamos hablando de hace 119 años, tal cual. Y tus compañeros de la prensa de entonces lo estaban diciendo ahí en ese periódico en La Región. Luego hay curiosidades, pues esto del tipo, pues por ejemplo, también en La Región, unos días más tarde, esto es un poemita, tenía este periódico una sección que se llamaba Plato del Día,
y se titula De ventana en ventana. Era muy habitual en la prensa de la época este tipo de referencias en verso, pero sí, cuenta, ¿qué es lo que decía este en concreto? Sí, sí, y entonces este poemita, que es muy curioso, habla de algunas, digamos, situaciones singulares y cómo también que ahora lo sois, pero sois mucho más suaves. Y esto lo tengo que decir, los periodistas eran críticos, no lo siguiente, o sea, no informaban, es que Ay, Rafa, vertían una si opinión abrimos crítica. si abrimos ese melón, Uy, el periodista estamos ya con juicio ya, previo, ya, señalados. pero Ahora bien, por redes sociales puede decir cualquier salvajada en redes sociales que tienen mucho mayor alcance que un medio como el mío y ahí no pasa nada porque eso es libertad de expresión, ¿no? Ahí de- puedes, de- con desgraciadamente es así. perdón, Desgraciadamente es así, José exacto. Luis, y es una pena, porque además muchas veces en las redes sociales se hace desde el anonimato, con lo cual también hay una impunidad absoluta Exacto. que se puede, claro, así estamos de fake news todos los días, A ver, noticias falsas. sin embargo, el malo es el periodista, el malo entre comillas, porque bla, 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 las argumentaciones que todos sabemos. Bueno, pues En fin, voy pero a bueno, leer sí, vamos. este poemita, fíjate que va desde ese cainismo que tenemos los españoles hasta esa crítica que hacían, repito, en este caso, el que es un periodista, porque bueno, no lo firma, pero bueno, es el periodista Sí. seguro, el director del periódico, escribe esto, dice, vecina, se toma el fresco, dice, hola vecino, ¿qué tal? Con un calor de primera, no se puede respirar. Dígamelo usted a mí, que vivo en este nidal con más chinches y más pulgas que tiene San Sebastián. El santo, no tal vecino, la donostiarra ciudad. Dicen que aquel es el pueblo de las pulgas. Esto no lo sabía yo, pero bueno. Y además el sitio donde hay más fiestas de carácter popular. Ya que hablamos de festejos, estamos en septiembre, fíjate qué curioso, de 1906, dice, ya que hablamos de festejos, ¿usted sabe lo que habrá el martes, que es la patrona de esta bendita ciudad? Dice, pues una función de iglesia y pare usted de contar. Y no hay corrida de toros, ni bailes de sociedad, ni verbenas, ni carreras, ni otras diversiones. ¿Qué ha? Tan solo una novillada y esa se va a celebrar merced a varios vecinos de excelente voluntad. En el pueblo más pequeño, en el más pobre lugar, dedican a su patrona mejores fiestas que acá. ¿Y qué quiere usted, vecina? Aquí nadie tiene afán. Por la función de su pueblo y lo mismo se nos da celebrar unos espectáculos que animen la capital. Somos un pueblo modelo. Sí, modelo de ruindad. Así estamos tan lucidos y aún vamos a estarlo más. Hasta otro rato, vecino, vecinita, a descansar. Las Fíjate, gastaban bien los periodistas guadalajareños de hace más de un siglo, por lo que veo. lo ácidos que eran. Sí, desde Bueno, luego. pues unos años más tarde, en otro periódico, este sí que tenía ya un tinte político porque era el liberal arriacense. Esto lo pagaban Sí. el conde de Romanones, Brocas y todos estos, ¿sabes? En la crónica del día 24 de julio de 1915, fíjate, hace ahora 107 años, decía, en esta crónica, decía, fíjate, dice, el suelo echa lumbres y el sol vierte fuego. Nos ha invadido la ola de calor. Fijaos que esa denominación, ola de calor, Ya existía hace más de un Repito, siglo, sí. que no hemos descubierto casi nada nuevo, casi nada. Muchas cosas sí, pero otras no. Hablando de la luna, José. Bueno, dice, el suelo echa lumbres y el sol vierte fuego. Nos ha invadido la ola de calor y plegue al cielo que ahí acaben todas las invasiones. Fíjate, esto parece hasta premonitorio. Y que los efectos de la tal invasión son fatales. Porque si la primavera es un alterante de la sangre, como dice el verso, la primavera la sangre altera, el estío, es un explosivo con todas las consecuencias. Y luego empieza a narrar ahí una serie de cuestiones que el que lo firma, que es un tal Francisco Ramos Cadenas, pues se debía ir a pasear por la Fuente de la Niña, Sí. ¿sabes? Y allí se encontraba, pues eso, a las parejas, bueno, pues haciéndose los arrumacos. Haciendo cosas de parejas, claro. De ese momento. Bueno, luego en este mismo periódico y en este mismo día, fíjate, como yo soy curioso por naturaleza, leyendo esto, aunque no tiene nada que ver con el clima, pero aquí quiero daros una pequeña noticia, fijaos, de un nombre que yo desconocía, un nombre de persona, José Luis. Lo digo para que vean los que nos escuchan, también los oyentes de radio,
pues que esta prensa histórica tiene mucho recorrido. No sé cómo vamos de tiempo, que no me quiero ir, que tengo que leer un par de cosas. ¿Cómo vamos? Bueno, tendríamos todavía 5 minutillos, sí. ¿5? Uy, entonces Bueno, vamos ya fatal. vamos, Bueno, dice, 7, 8. Vamos a ver, venga, tú continúa. bueno, dice, desde Sigüenza, dice, los 4 individuos que robaron las 3 caballerías en esta ciudad en los días de feria y que fueron detenidos en Fuentensat intentaron fugarse de esta cárcel la noche del 9 al 10. Para conseguirlo, y provistos de palanquetas y barrenas, rompieron paredes intentando hacer lo propio con las rejas, siendo sorprendidos por el jefe de la cárcel, don Santiago Fernández, y fíjate lo que viene aquí, qué nombre, José Luis, yo no había ido jamás, y por el vigilante, don Caralampio López. Caralampio. Caralampio. Ahora mismo voy a buscar a ver si es un nombre de santo. No, pues Caralampio está en el Santoral, querido amigo, sí, ya lo he buscado. Y fue un obispo cristiano primitivo en Magnesia, en Meandro, una región de Asia Menor, en la misma diócesis del mismo. Y su nombre, que lo pone en griego, Caralampio, significa brillar de alegría en griego. Oye, qué bonito. Caralampio. Anda, fíjate, ¿te das cuenta? Vaya. Caralampio. Y así es como se llamaba, brillaba de alegría, pues el segundo de a bordo de la cárcel de Guadalajara a principios del siglo XX, ¿no? Caralampio. Bueno, otro documento fantástico ya de hace unos 100 años, de 1923, de agosto de 1923, también, bueno, luego si quieres, porque mira, lo he sacado, es el 9 de agosto de 1923, el Flores y Abejas, ¿sí? Que fíjate el título que tenía tan bonito, José Luis, periódico literario y de noticias. Y de noticias. Bueno, lo digo por si luego cuando lo subas a Facebook lo quieres poner, porque aquí, bueno, aparte de todos los anuncios que son preciosos... Sí, ya bueno, hemos hecho alguna sección fíjate, de anuncios de antiguos con Esteban Provencio y la verdad es que son tremendos. Bueno, por ejemplo, fíjate, el Café de las Columnas, que se acababa de reabrir otra vez allí y que luego termina diciendo que se hacen audiciones de pianola, o un bar Elo, que se llamaba el Bar Elo, que estaba en la calle Miguel Fruiters, y dice única casa, y lo digo por el calor, que vende horchata de chufas líquida auténtica. Fíjate tú que esto como una especie de novedad. Y bueno, luego hay anuncios para veraneantes que se venden casas ya en los pueblos, fíjate. Y luego una notita muy curiosa, que es la que voy a leer, y ya con esto voy a terminar y me voy a pasar al documento de archivo. Dice, notas de sociedad. Esto está, bueno, no sé en qué páginas del periódico, debe ser la 4, me parece. Dice, aun cuando San Roque ha vuelto la espalda, continúa molestándonos, dice, la ola de calor, y durante el día tan solo andan por la calle los que forzosamente tienen que acudir a sus cotidianas obligaciones. Únicamente por la noche es cuando vemos alguna concurrencia en el Paseo de la Concordia, que ya va resultando insuficiente, pues entre el kiosco monumental, las sillas y veladores de los puestos de refrescos, los carrillos de los helados y las sillas del asilo, fíjate que salían los abuelillos del asilo, salían allí, no queda espacio ni para poder pasear, dice. Dice además, como riegan aquellos sitios a pleno sol, cuando llega la noche el piso está completamente seco y como los niños y los que no son niños han dado en la manía de ejercitarse en la noble profesión del boxeo, la atmósfera se hace irrespirable en el único paseo de verano donde existe alumbrado eléctrico. Porque si huyendo de la polvareda y de los boxeadores se trasladan ustedes hasta San Roque, tendrán que caminar, esto es muy divertido, tendrán que caminar con lazarillo, en evitación de sufrir un grave contratiempo, pues las bombillas eléctricas asemejan gusanos de luz o linternas de sereno. Esto es buenísimo, es que me hace una idea. Esta semioscuridad es una ventaja para los moralistas, que acuden a ese paseo en busca del viento fresco, pues gracias a él pasan inadvertidas las parejas de palomos y palomitas torcaces que tienden el vuelo por las cercanías de la ermita de San Roque. Y así pasamos la temporada estival en este Guadalajara, que podría estar como una tacita de plata, y mira lo que dice, si los señores concejales se tomasen un poquito de interés. Es que es buenísimo. Es que les terminaban atizando sí o sí a los pobres políticos. Es un retrato de la caída de la tarde en la Guadalajara de principios del siglo XX, en un verano caluroso y una descripción muy bonita por una parte y muy bien tirada por otra, como dices. Bueno, pues ahora ya déjame que pase a este documento de archivo muy divertido, que creo que he hecho alguna alusión alguna vez sobre cómo en 1959 nos decía
nuestro gobierno, que debíamos bañarnos, qué tipo de trajes de baño debíamos utilizar, etcétera, etcétera, que casi se quitaban las ganas, porque es que solo faltaba que te dijeran que el traje de baño tenía que ser de lana. Dicen, como en años anteriores se recuerda la plena vigencia de las normas dictadas en pro de la moralidad y buenas costumbres en baños y excursiones que tan frecuentemente son en esta época del año. En su virtud, y a partir de la publicación de la presente circular, queda prohibido. Y queda prohibido lo siguiente. Primero, el uso de prendas de baño que resulten indecorosas, como las llamadas de 2 piezas, o sea, los bikinis, para las mujeres, y los slips para los hombres. Las mujeres deberán llevar cubiertos el pecho y la espalda y usar faldilla. Y estos, es decir, los hombres, pantalones de deportes. Dice. Segundo, queda prohibido también la permanencia en la playa en trajes de baño indecorosos y en clubs, bares, restaurantes y establecimientos análogos, bailes, excursiones, embarcaciones y en general fuera de la playa en traje de baño, ya que este tiene su empleo adecuado dentro de ella y no puede consentirse más allá de su verdadero destino. También queda prohibido, tercero, que hombres y mujeres se desnuden o vistan en la playa, fuera de caseta cerrada, para cambiar el traje de calle o el de baño y viceversa. Cuarto, también queda prohibido cualquier manifestación de desnudismo o de incorrección en el mismo aspecto que pugnen con la honestidad, esto es muy bueno lo que viene, y el buen gusto tradicionales entre los españoles. Dice, bueno, también queda prohibido los baños de sol fuera de los solarios, estos habrán de estar tapados al exterior y con la debida separación de sexos, siendo imprescindible el uso dentro de ellos de prendas de baños permitidos. Tanto a la entrada como a la salida del solario será necesario el uso del albornoz. Bueno, o sea, que para tomar el sol había que llevar el bañador de cuello alto, entonces. Efectivamente. Bueno, y luego ya para terminar también te diré pues que en la provincia de Guadalajara tenemos aquí una relación de expedientes del Gobierno Civil de cuando se iniciaron el uso de las piscinas públicas en Guadalajara y las autorizaciones fíjate, en muchos casos, como eran para el verano, eran piscinas y baile, y se llamaban así piscina y baile, y por ejemplo tenemos el expediente administrativo de la creación de la piscina baile en Brihuega, fíjate el año ya, 1947, José Luis, que está allí en la Alameda, no sé si conocéis, es un sitio precioso. Sí, por supuesto. Bueno, la piscina de la Rosaleda de Sigüenza también en el año 1957, en Albalate de Zorita ya piscinas en las urbanizaciones en los años 60, la piscina de Guadalajara también, yo creo que aquí en torno al 64, 65, etcétera, etcétera. En pueblos muy curiosos, fíjate, en Ciruelos del Pinar, en Corduente, fíjate, la piscina municipal en el año 68. Bueno, quiero decirte que, claro, el alivio del calor tenía que buscarse de alguna manera y los ayuntamientos pues también fueron creando pues piscinas públicas pues para a los que llegaban a los pueblos a quitarse de las ciudades de esos calores y poder tomar el fresco, bueno, pues tenían un recurso más que eran las piscinas municipales. Y bueno, y esto es todo lo que te puedo... Hombre, hay muchas más cosas. Hay muchas más cosas. Lamentablemente no hay mucho más... Con el tema de los incendios, claro. De incendios hay, ya te puedo decir, desde el siglo XVI también cosas documentadas. Muchos incendios, fíjate, que eran provocados por rayos. Además, se documenta que eran por rayos, pues en lo que llamaban muchas veces lo que se llama las nubes de agosto, que son esas tormentas típicas de agosto, que desde luego, como este año sean proporcionales directamente al calor que estamos haciendo, pues nos podemos echar a temblar. Pues Rafa, lamentablemente es un tema que está bastante de actualidad en toda España y por supuesto en nuestra provincia, y por eso te invito a que la próxima intervención hablemos de ello, de cómo han pasado los incendios, no por el archivo, porque suena muy mal, pero los registros de los incendios en la provincia por el archivo. Hoy no tenemos tiempo para más, pero ya te voy a pedir que lo vayas preparando, porque seguramente que es también un tema muy interesante. Rafa de Lucas, muchísimas gracias por esta revisión de la prensa histórica para saber, y del archivo, por supuesto, para saber cómo han pasado las olas de calor a lo largo de las décadas o de los siglos por Guadalajara. Y ya sabes, si vas a ir a la pista y vas a ir a la playa, reléete todas esas directrices de buenas costumbres y pudorosos trajes de baño. No vaya a ser que todavía algún nostálgico de aquella época te llame la atención. Gracias, Rafa de Lucas. Nada de nudismo. Bueno, José, muchísimas gracias y buen día para ti y para tus oyentes en Es Radio.